go, Lisa. Entonces, Cristian, cuando me des paso a la primera presentación, yo comparto la pantalla, ¿no? Y empiezo directamente. Muy bien, intento hacerlo ágil y luego discutimos. Sí. Perfecto. Thank you for joining the webinar. We'll be starting in just 1 minute. Ok. Buenas tardes, lo estoy saludando desde Filadelfia. Quisiera darle bienvenida a todos los que están conectados a este webinar, el webinar llamado Casos desafiantes de trasplante. Mi nombre es Cristian Bermúdez, soy un cardiocirujano de la Universidad de Pensilvania y tengo el placer de participar en este webinar con 3 destacados cardiólogos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la ASHLT y en concreto al grupo de ASHLT en español por el apoyo para organizar este webinar y pretende específicamente ser eminentemente práctico. Vamos a presentar 2 casos clínicos que van a permitir debatir el tema de trasplante en cardiopatía congénita y otro tema importante como es el trasplante en hipertensión pulmonar. Como les digo, van a ser 2 casos clínicos de media hora cada uno. Al final de los casos vamos a hacer las preguntas y vamos a estar expectantes a las preguntas de los auditores. Y en este panel van a participar de nuevo el doctor Eduardo Zatarain, cardiólogo del Gregorio Marañón en España, el doctor Manuel Gómez Bueno, que es cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro en Madrid, y el doctor Juan Ortega, un cardiólogo de la Universidad de Pensilvania y colega mío. El primero del caso va a ser un caso muy interesante, un tema bastante frecuente, que es el trasplante, la consideración de trasplante cardíaco en pacientes con hipertensión pulmonar significativa. Es un tema bastante prevalente y el doctor Manuel Gómez Bueno nos va a ejemplificar esto con un caso muy interesante. Con esto quiero darle introducción al doctor Bueno. Doctor Bueno, buenas tardes. Está en silencio, doctor. Buenas tardes. Decía, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación para participar. Y como dice, en este caso vamos a directamente a pasar al caso, un caso que, como van a ver, que tiene, nos ha parecido interesante compartir con ustedes, un caso real que tuvimos recientemente y que la dificultad no estriba tanto quizá en la complejidad quirúrgica, sino más bien un poco en la decisión del trasplante o no trasplante, del tipo del trasplante a realizar y un poco la preparación para ese trasplante. Y sin más, pues quería empezar. Bueno, como comento, este es nuestro paciente de 34 años, es un joven sin antecedentes de interés, un episodio de hiperuricemia gota, antecedentes familiares tampoco, más allá de que su madre
un marcapasos con 58 años, sin cardiopatía conocida, y el diagnóstico de nuestro paciente comienza en la infancia, donde ya los cardiólogos, los médicos que le conocen, le diagnosticando una miocardiopatía restrictiva sin una causa clara desde la infancia, poco sintomático hasta el año 2015, en el que el paciente va empeorando su clase funcional, sobre todo coincidiendo con una aparición de fibrilación auricular de difícil control, y en aquel momento deciden, para controlar la frecuencia cardíaca, un implante de un DAIRE sincronizador, tienen que poner un cable epicárdico por mini toracotomía y realizar una ablación del nodo auriculoventricular. El paciente sigue empeorando progresivamente y el pasado año, en junio, contactan con nuestro hospital porque el paciente ha ido deteriorando su clase funcional hasta una clase muy avanzada, con incluso alguna infusión ambulatoria de inotrópicos, como se utiliza en España bastante el levosimendan. Cuando nosotros recibimos al paciente, el paciente está sobre todo con una combinación de diuréticos, con furosemida, eplerenona, hidroclorotiazida, está anticoagulado con dabigatran y con allopurinol, como pueden ver. En el estudio inicial, nada más recibir al paciente, realizamos un electrocardiograma que ahí pueden ver, está con una actividad de fibrilación auricular de base, con un ritmo estimulado por el marcapasos. He traído también la radiografía de tórax, donde pueden ver quizá lo más llamativo, la silueta y del cono de la pulmonar, quizá muy prominente, y la analítica inicial no destaca más allá de una ligera hipopotasemia y un NT-proBNP elevado de 4.000. Aquí he traído unas imágenes del ecocardiograma inicial que se le realizó al paciente cuando le recibimos aquella primera vez. El paciente, como pueden ver en las imágenes, se puede apreciar un ventrículo izquierdo de tamaño reducido y con una hipertrofia leve, con la función sistólica del ventrículo izquierdo preservada, pero con una alteración diastólica muy llamativa. Un ventrículo derecho dilatado y con una disfunción moderada, y sobre todo destaca una dilatación muy importante de ambas aurículas, sobre todo la aurícula izquierda. También las válvulas eran patológicas, displásica, la válvula aórtica ligeramente calcificada y con doble lesión moderada, y también la válvula mitral tenía una insuficiencia que en algunos informes catalogaban incluso de severa. También tenía insuficiencia tricúspide severa, y pueden ver el cable del desfibrilador marcapasos en las cavidades derechas, y no se aprecian cortocircuitos intracardíacos ni extracardíacos. Lo más llamativo es esa hipertensión pulmonar que se podía determinar a través de la insuficiencia tricúspide, y que se llegaba a calcular hasta una presión sistólica en ventrículo derecho de más de 120 milímetros de mercurio. Lo que nos dio tiempo, como van a ver a continuación, a realizar al paciente fue una prueba, una ergospirometría para valorar la clase funcional. Ahí pueden ver, tenía un consumo pico de 13,3, al 40% el valor teórico para su edad. Las pruebas de función respiratoria he podido conseguir las que traía ya del hospital que lo refería, en el que solo hablaba de limitación moderada del flujo aéreo y una difusión también disminuida, y sí que nos dio tiempo rápidamente. Algunas de las pruebas ya las traía, otras las realizamos en nuestro hospital. Un estudio pretrasplante básico, que ahí pueden ver, nada significativo. Lo que sí es llamativo, el cateterismo derecho que le hicimos. El paciente ya ingresó con diurético intravenoso y, como pueden ver, pues tenía una presión arterial pulmonar de 74, 46, 57 de media para una presión capilar pulmonar enclavada de 22, un gradiente transpulmonar medio de 35, el índice cardíaco 2,2 y unas resistencias vasculares pulmonares de 10 unidades Wood, muy llamativas. Nos dio tiempo también a hacer un TAC de tórax al tercer día del ingreso, donde también datos interesantes. Ahí pueden ver a la izquierda el corazón con unas megaurículas e incluso calcificación de la pared. Se describía de las aurículas, del anillo mitral. Pueden ver también un enorme crecimiento del cono de la arteria pulmonar, que se describía hasta 7 centímetros, y las ramas principales sin datos de tromboembolismo. Los grandes vasos tenían una disposición normal, no se apreciaban tampoco anomalías en cuanto a cortocircuitos ni del drenaje ni de la salida de los grandes vasos,
y también una afectación, describían en el escáner como pulmonar, intersticial, con adenopatías bilaterales y cambios inespecíficos de broncopatía difusa. Eso es el informe y las imágenes de la prueba. Y con todo esto, nuestro paciente que ingresa, tenemos en el hospital con insuficiencia cardíaca avanzada, con hipertensión pulmonar, con una miocardiopatía restrictiva, con dudas de que tenga una afectación pulmonar añadida. En ese paciente nos planteamos de entrada qué hacer, ¿no? Si hacer un test vasodilatador pulmonar y reevaluar, si directamente listar para trasplante cardiopulmonar en vistas de que tiene afectación cardíaca, hipertensión pulmonar, posible afectación pulmonar añadida. También podemos discutir si se puede plantear, y de hecho lo vamos a discutir, una asistencia ventricular izquierda como puente a revertir esa hipertensión pulmonar y a la candidatura a un trasplante cardíaco. He introducido también algo que me gustaría introducir, el MitraClip como puente a la candidatura al trasplante cardíaco. Quería hablar 2 pinceladas de ese tema, o si ninguna de las opciones anteriores es apropiada para este paciente. Simplemente para un poco pensar qué es lo que nosotros realmente pensamos cuando recibimos al paciente en el espectro de las posibilidades de manejo de este caso, ¿no? Para discutir un poco qué hicimos y para justificar nuestro razonamiento, lo primero es definir la hipertensión pulmonar. Como saben, en las últimas reunión de insuficiencia cardíaca del Congreso Europeo de Cardiología se ha decidido, se ha consensuado que el criterio de hipertensión pulmonar desciende hasta 20 milímetros de mercurio de presión arterial pulmonar media, y definimos en ese caso la hipertensión precapilar o hipertensión arterial pulmonar cuando el paciente tiene una presión capilar enclavada de menor de 15 milímetros de mercurio, menor o igual, o poscapilar cuando tiene más de 15 milímetros de mercurio de presión capilar pulmonar, presión enclavada. En este caso, cuando las resistencias pulmonares aún son bajas, por debajo de 2 unidades Wood, que se suele corresponder, como antes hablamos, de un gradiente transpulmonar, pues debajo de 12 o de 15, hablaríamos de una hipertensión postcapilar aislada, y en muchos casos cuando esa hipertensión pulmonar o tiene un componente también precapilar o se hace reactiva, como llamamos antes, y tiene unas resistencias pulmonares por encima de 2, pues ya hablamos de una hipertensión pulmonar combinada. Esto es importante porque a la hora de tomar decisiones, como pueden entender y como entienden, también es importante. En este caso, cuando la presión capilar pulmonar está por encima, o en este caso de 15, pues tendríamos que decir que el paciente tiene una hipertensión pulmonar del grupo 2 o secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda, pero a veces no es tan fácil. En este paciente del que también tenía o podía tener una neumopatía restrictiva, y eso lo vemos a veces en algunas patologías como la esclerodermia, que también pueden tener afectación cardíaca, pulmonar, propiamente hipertensión pulmonar, pues a veces nos cuesta definir en qué grupo englobamos al paciente de hipertensión pulmonar. Bueno, en este caso tenemos o consideramos que lo que predominaba en el paciente era la insuficiencia cardíaca izquierda y que la hipertensión pulmonar muy probablemente tenía que ver mucho con esa insuficiencia cardíaca izquierda. Yo he traído una diapositiva de lo que dicen las guías del ISHLT ya desde hace unos años de cómo actuar con estos pacientes cuando se plantea un trasplante cardíaco, ¿no? Todos ellos, obviamente, hay que hacer un cateterismo derecho para medir no solo la gravedad del paciente, su situación hemodinámica, sino también su grado de hipertensión pulmonar. En este caso, se considera que una hipertensión pulmonar, una presión pulmonar sistólica mayor de 50 milímetros de mercurio, que además asocia un gradiente transpulmonar medio mayor de 15 o una resistencia en mayor de 3 unidades Wood, se considera que es una situación de riesgo y que habría que hacer algún test vasodilatador pulmonar o algún intento de vasodilatadores para ver si esas presiones o esas resistencias pulmonares son reversibles o reducibles para hacer el trasplante de menor riesgo, ¿no? En los casos en los que eso no se consigue, las guías, la recomendación dice que se podría hacer un intento de poner paciente durante una hospitalización, diuréticos, inotrópicos,
óxido nítrico, etcétera, y valorar la situación hemodinámica con todo este arsenal terapéutico médico para ver si aún así conseguimos revertir esa hipertensión pulmonar debajo de esos límites y acceder a un trasplante cardíaco. Y si todo esto falla, pues nos queda soporte mecánico, ya sea de corta o de larga duración. Hoy en día, como saben, pues lo que más se utiliza es la asistencia ventricular izquierda de larga duración, en los casos que eso es factible, para, como puente a la candidatura, revertir la hipertensión pulmonar y hacer al paciente trasplantable. ¿Y por qué esto es interesante e importante? Pues porque todos sabemos que la hipertensión pulmonar es un factor de mal pronóstico de trasplante cardíaco aislado, en los casos con hipertensión pulmonar secundaria e insuficiencia cardíaca izquierda. La hipertensión pulmonar favorece el fallo primario del injerto, el fallo del ventrículo derecho post-trasplante y aumenta los riesgos y la mortalidad inicial del trasplante. Cuando hablamos del trasplante cardiopulmonar, que es una opción y que a priori pues, podría ser una solución fácil, esto obviamente no es así. El trasplante cardiopulmonar es un trasplante de muy alto riesgo, un trasplante que se hace en muy pocos centros, se hace en casos muy, muy seleccionados y que, como pueden ver en las propias gráficas del ISHLT o de todos los registros, incluso el propio registro español de trasplante cardiopulmonar, se ha ido incluso reduciendo el número de trasplantes cardiopulmonares que se hacen por los resultados y porque hemos aprendido que muchos de los pacientes que antes realizábamos trasplante cardiopulmonar por hipertensión pulmonar sobre todo, se pueden manejar con otro tipo de trasplante. La mayoría hoy por hoy de hipertensiones pulmonares en los que la patología está en el pulmón y el corazón está relativamente preservado, sabemos que con un soporte circulatorio adecuado se puede plantear un trasplante bipulmonar en muchos de esos casos, y es lo que ha hecho que muchos de los trasplantes cardiopulmonares que hacíamos hace años pues hoy no se hagan, muchos se hagan bipulmonares o, como digo, los que eran trasplante cardiopulmonar de secundaria e insuficiencia cardíaca, con las medidas que tenemos para revertir la hipertensión pulmonar, sobre todo con las asistencias izquierdas, pues conseguimos llevar al paciente a un trasplante cardíaco. Y como digo, pues el trasplante cardiopulmonar, insisto, que es que aún hoy en día tiene una mortalidad inicial muy alta, es un trasplante muy complejo que hace que prácticamente la supervivencia pues a los 3, 4 años sea prácticamente menos de un 50%, y como digo, solo se suele todavía guardar para pacientes en general jóvenes que tienen patología grave e irreversible del corazón y pulmón y que no tienen otro tipo de trasplante como solución. La asistencia ventricular izquierda para revertir la hipertensión pulmonar y acceder a un trasplante, pues es algo que se hace mucho. Esto es una diapositiva del Regalat, que es el registro español de asistencia ventricular de larga duración. Como pueden ver, el número de asistencias que en los últimos años estamos poniendo ha crecido, sobre todo a costa de la terapia de destino y mucho como puente a la candidatura. El puente a la candidatura en pacientes, sobre todo, como pueden ver esta otra diapositiva del registro español de asistencia ventricular, ha crecido sobre todo en pacientes, en este tipo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar, que antiguamente pues eran contraindicado el trasplante cardíaco o se hacía un trasplante cardíaco de muy alto riesgo o se hacía un trasplante cardiopulmonar. Pues hoy es una de las principales indicaciones del implante de una asistencia ventricular izquierda de larga duración, y puedo decir que muchos de estos pacientes, la gran mayoría, revierten en pocas semanas o meses su hipertensión pulmonar hasta unos niveles donde es factible hacer un trasplante cardíaco con éxito. Esta es una diapositiva también para reflejar que hoy por hoy el trasplante cardíaco en paciente con una asistencia ventricular izquierda de larga duración es muy frecuente. Hasta el 40% de los trasplantes cardíacos del registro ISHLT del año pasado se hicieron en pacientes que llevaban una asistencia de larga duración, hasta el 40%, y los resultados no son diferentes a los de los pacientes que se trasplanten sin ningún tipo de soporte mecánico, como pueden ver en esta diapositiva. Y ya para acabar, quería introducir algún dato que me parecía interesante, y es esto: en pacientes con insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar e insuficiencia mitral severa, como este paciente que
Lo he traído también un paciente nuestro que tuvimos hace 2 años, como puede ver, un paciente en el que incluso implantamos un CardioMEMS porque tenía un difícil control de su insuficiencia cardíaca. Era un paciente no tipo COAP, en el que se ha demostrado el beneficio del MitraClip, precisamente porque el COAP rechazaba la hipertensión pulmonar como criterio de inclusión, la hipertensión pulmonar como criterio de exclusión. Se sabe y se ha visto que en algunos casos el MitraClip en insuficiencia mitral e hipertensión pulmonar puede ayudar o puede facilitar a mejorar o a revertir esa hipertensión pulmonar y hacer que el paciente sea candidato a un posterior trasplante cardíaco. De hecho, en nuestro caso, que lo he querido traer porque me ha parecido interesante, pusimos un MitraClip, eso fue en el 2019, pocos meses después, el CardioMEMS nos fue demostrando cada día cómo las presiones pulmonares se iban reduciendo hasta llegar a un punto donde confirmamos con un cateterismo que había llegado a un punto donde podía permitirnos hacer un trasplante cardíaco y este paciente recibió un trasplante cardíaco con éxito y está, yo voy a decir que eso está publicado, se llama Estrategia MitraBridge. He traído un poco la presentación y las diapositivas, está publicado en el Journal of Heart and Transplantation del año pasado, donde una población de pacientes candidatos a trasplante o en los que se estaba planteando el trasplante se consiguió acceder, pero tenían alguna contraindicación. En este caso, la principal era la hipertensión pulmonar, se consiguió acceder, revertir esa hipertensión pulmonar con un MitraClip y hacer un trasplante cardíaco. Ya para finalizar nuestro caso, pues tengo que decir que después de discutir y de qué hacer, la verdad es que lo que decidimos finalmente fue listar al paciente a un trasplante cardiopulmonar, a pesar de todos los razonamientos, precisamente porque al tercer día del ingreso el paciente sufrió un rápido deterioro. Este paciente vino trasladado en avión a nuestro hospital. Yo creo que el viaje en avión le sentó fatal y al tercer día entró prácticamente ya malo, dio tiempo a hacer las pruebas que les he presentado. Al tercer día rápido deterioro, de saturación, hipotensión, hubo que ingresarlo en la unidad de cuidados intensivos y tras estabilizar al paciente y completar lo que nos dio tiempo el estudio, finalmente después de discutir todas las opciones, en este caso concreto decidimos incluir en alerta cero trasplante cardiopulmonar y en las 72 horas llegó un bloque adecuado. Como pueden ver, el tiempo de isquemia de estos trasplantes, y el doctor Bermúdez nos puede hablar de ello, que seguro que ha hecho muchos de estos trasplantes, es a veces exagerado. Este paciente llevó más de 6 horas de tiempo de isquemia de los órganos, pero bueno, lo cierto es que fue bien, tuvo alguna reoperación por sangrado, que es una de las complicaciones principales de este tipo de trasplante, los sangrados quirúrgicos, pero se fue recuperando y se trae incluso una foto el día antes de irse para casa saludando y bueno, y esto luego, si quieren, ya al final presento mi última diapositiva un poco con los mensajes y las conclusiones que yo quería de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez Bueno. Muy bueno su caso y quisiera abrir el panel para la discusión. No veo ninguna pregunta y en el chat o en el Q&A, por favor, a los participantes, si quieren hacer sus preguntas. Y mientras esperamos algunas de las preguntas de los participantes, quisiera yo partir con una pregunta para el doctor Gómez Bueno o el doctor Satarain o Ortega. Muchos de estos pacientes que presentan en falla cardíaca y presentan con hipertensión pulmonar, más del 30%, la verdad es que muchos de ellos responden al tratamiento hospitalario con inótropos, diuréticos y con compensación. Y quisiera que, si pudiera ser un poco más específico, ¿cuáles son los límites? ¿Cuándo empieza usted a pensar en una asistencia ventricular? Quisiera también que me hiciera el comentario ahora cómo ha cambiado la cosa en Estados Unidos, no sé cómo está en Europa, pero es más difícil trasplantar a estos pacientes con asistencia de duración. Quisiera ver si están usando asistencia de corta duración para ver cuál es la reversibilidad de estos pacientes y cuál es su estrategia, cuál es su algoritmo y cuándo consideran que un paciente ya no es candidato a trasplante, qué nivel de PVR o de resistencia vascular pulmonar. Si pudiera partir alguno de ustedes, doctor Satarain o Gómez Bueno. Bueno, si queréis Efectivamente, la historia ha cambiado un poco, ¿no? Yo creo que antiguamente, hoy por hoy ya en pocos casos hablamos, yo creo, de hipertensión pulmonar irreversible. Ya hemos aprendido que
la mayoría de las hipertensiones pulmonares secundarias, falla cardíaca izquierda, con tiempo y con soporte, la mayoría se pueden revertir. De hecho, cuando analizamos, por ejemplo, después de poner una asistencia ventricular, pacientes con CardioMEMS, vemos que en pocas semanas la presión pulmonar en muchos de los casos se reduce como para permitir los límites que nos marca, por ejemplo, el ISHLT para permitir un trasplante cardíaco. Es curioso, ¿no? Porque eso podría hacer que en algunos casos, y el doctor Zatarain creo que últimamente ha tenido casos parecidos, simplemente con una asistencia de corta duración, como un Centrimab, un paciente con un catéter de Swan en una unidad de cuidados intensivos, puede hacer que incluso en pocas semanas pudiera conseguir unos límites como para el trasplante. Nosotros, en general, en pacientes que hacemos test vasodilatador, hacemos prueba con inotrópicos y no llegamos a unos límites de más o menos los que hemos hablado, menos de 50 de presión sistólico pulmonar, menos de 3,5 unidades BUS de resistencia, y ya hemos hecho todo. Si el paciente es buen candidato a asistencia izquierda porque no tenga fallo ventricular, porque no tenga, como en este caso, unos ventrículos restrictivos pequeños, un cono de la pulmonar, este paciente yo creo que estaba, si me permiten decir la palabra, estaba ya pasado para intentar una asistencia ventricular izquierda. En ese caso, en el caso que podemos lo intentamos, y si no, pues la estrategia de poner también una corta duración o biventricular incluso también la planteamos, pero hoy por hoy intentamos por todos los medios reducir esa hipertensión pulmonar, y el umbral que tenemos para poner una larga duración se ha reducido mucho. Y efectivamente, doctor Bermúdez, yo sé que en Estados Unidos están mirando otra vez, ¿no?, a la corta duración y a intentar trasplantar, lo que nosotros estamos intentando convencer a la gente de lo contrario, ¿no? Un comentario en relación a la asistencia ventricular, y después le voy a dar el paso al doctor Zatarain que comente. Quedan 5 minutos. ¿Saben? Únicamente hay 2 preguntas de la audiencia. Perfecto. Y quiero, antes de partir a la audiencia, quiero aclarar un poco el concepto que no todos los pacientes con hipertensión pulmonar, y mientras más severos, más complejo, revierten con asistencia ventricular, alrededor del 70%. Y lo otro que hay que tener en claro es que pacientes con PVR o resistencia más de 8, y en este caso una de 10, tienen gran riesgo para asistencia ventricular de falla derecha. Así que es algo que hay que tener en consideración. Y vamos a las preguntas. Eduardo, ¿puedes hacer tú las preguntas? No las veo acá en el monitor. Pues sí, tenemos una primera pregunta que es para Manuel Gómez Bueno. Desde Murcia, Fran Pastor pregunta que en caso de haber tenido tiempo, ¿cuál hubiera sido la estrategia ideal que hubierais elegido? Pues yo sinceramente creo que la estrategia que elegimos era la que hubiéramos elegido. Yo creo que quizá hubiéramos hecho, si tampoco había mucho que perder, un test vasodilatador pulmonar o inotrópicos, intentar reducir la hipertensión pulmonar, pero en este paciente, lo que ha dicho el doctor Bermúdez, creo que la probabilidad de revertir ese grado tan severo de hipertensión pulmonar, si sumas además datos como de daño pulmonar propio, una saturación en el límite, una difusión muy baja, yo creo que la probabilidad de revertir esa hipertensión pulmonar es baja. Y más tener en cuenta que estos pacientes a veces tienen, como digo yo, un disparo o una bala en la recámara. Cuando tú pones a un paciente una asistencia ventricular izquierda y no reduces la hipertensión pulmonar, la posibilidad de acceder posteriormente a un trasplante cardiopulmonar se reduce, porque son pacientes que tienen una complejidad quirúrgica y un sangrado quirúrgico tan importante, que pacientes que ya tienen una esternotomía previa o tienen una asistencia, todavía aumenta mucho más el riesgo de un trasplante cardiopulmonar. Entonces, había que decidir. Estos pacientes a veces tienen una bala en el arma y en este caso, pues, quisimos ir por ahí y salió bien. Pasamos rápidamente a la pregunta del doctor García Gareta de La Paz, que nos pregunta que en caso de una miocardiopatía restrictiva con hipertensión pulmonar, si el ventrículo es pequeño, si es factible canular la aurícula izquierda con un HeartMate 3. Yo no tengo constancia de que esto se puede hacer, pero seguro que Cristian, que tiene muchísima experiencia quirúrgica, alguna vez se habrá planteado algo así. Cuéntanos. Sí, se ha Cristian. hecho, y la verdad que se ha hecho, pero es en general una contraindicación. Se ha hecho, pero es una contraindicación en general para el estándar de asistencia ventricular izquierda, una cavidad pequeña como en este caso. Eso hubiera sido un problema, sin duda. Se ha Sin hecho. embargo, por ejemplo, en nuestro centro, y haciendo referencia a lo que decía Manolo, algún caso de asistencia circulatoria con cavidad pequeña y hipertensión pulmonar severa
ha revertido con asistencias de corta o de media duración. Claro. Hay otra pregunta del doctor Arizapana que nos pregunta que con resistencias vasculares pulmonares por encima de 10, ¿cuánto tiempo debemos esperar para que baje? Y en ese caso, ¿cuándo diríamos que descartamos el trasplante si no se cuenta con una asistencia ventricular? Yo creo que realmente el tiempo es pequeño. O sea, si después de una optimización, como han dicho ya el doctor Gómez Bueno y el doctor Bermúdez, con inotrópicos, con diuréticos, dejando al paciente eubolémico y con un gasto normal, las resistencias siguen siendo tan altas, el trasplante sin asistencia o algún tipo de trasplante combinado creo que estaría descartado. Los estudios, Por último, no sé si quieres Eduardo, hacer alguna, un nos queda comentario, un minuto y medio. los estudios de tiempo de reducción de la hipertensión pulmonar van de 3 a 6 meses. Después de los 3 meses empezamos a ver los cambios. En algunos casos pueden ocurrir en forma temprana, pero en general esperábamos de 3 a 6 meses, y una hipertensión pulmonar de este grado con PVR de 10 es difícil que baje. Quiero mencionar otra cosa, que en este caso el trasplante pulmonar fue muy bien indicado, porque usted ve el tamaño de las arterias pulmonares, son gigantes. Y eso es otra indicación también para proceder con trasplante cardiopulmonar. Hay una última pregunta que va un poco al respecto de esto del doctor García Greta, que nos pregunta que después de la asistencia ventricular, ¿cuánto tiempo se debería esperar para hacer un cateterismo de control y reevaluar las resistencias vasculares pulmonares? No sé, Juan Manuel, si tienes respuesta para esto, ¿cómo lo hacéis en vuestro centro? Sí, aquí frecuentemente, si el paciente está en una plataforma estable, ya sea apoyo inotrópico o asistencia ventricular, digamos, permanente con asistencia ventricular, normalmente es a los 3 meses. Ahora, si es un paciente más inestable, en donde se está buscando la reversibilidad de las resistencias pulmonares, que está en un ámbito de terapia intensiva, pues hay veces que es tan pronto como una semana. Pero idealmente, como dijo el doctor Bermúdez, si se pudiera poner al paciente en una plataforma estable, ya sea con apoyo inotrópico o con asistencia ventricular permanente, es habitualmente a los 3 meses donde se empiezan a ver los primeros cambios. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso donde únicamente con apoyo inotrópico se puede hacer el trasplante hasta un año después, con cambios muy sutiles a los 3 y 6 meses. Entonces, puede ser tardado. Muy bien. Perfecto. Hemos consumido el tiempo de este primer caso. Si os parece a todos, no tenéis comentarios añadidos, vamos a pasar con el segundo caso. Es para mí también un placer y estoy muy agradecido al ISHLT de que haya contado con mi moderación, y voy a presentar al doctor Juan Manuel Ortega Legaspi, que es cardiólogo en el Hospital Universitario de Pensilvania y que nos va a presentar ya sin más demora el segundo caso clínico, en un caso de enfermedad congénita del adulto, ¿no? Un caso de circulación de Fontan fallido. Adelante, Juan Manuel. Gracias, doctor Sataraini, gracias a la HTLT. Vamos a darle continuación al webinar y espero también una discusión tan interesante como la del caso anterior. Entonces, bueno, vamos a empezar con un caso rápidamente de una mujer de 38 años con historia de atresia tricuspidia, que llevó una derivación de Blalock-Townsend Thomas a los 10 días de vida y seguida a los 4 años de edad por una derivación atriopulmonar de Fontan, la cual a los 21 años de vida se convirtió a un túnel lateral. Desde la edad, digamos, desde los 20 y tantos años, tuvo evidencia de flujo colateral de derecha a izquierda, para lo cual tuvo múltiples embolizaciones de colaterales venovenosas con inicio en tronco brachiocefálico izquierdo, y la última fue 2 años previos al trasplante. Esta persona tuvo historia de complicaciones a raíz de la cardiopatía congénita y que en este caso era compleja, con fisiología de ventrículo único. Dentro de estas complicaciones tuvo disfunción en nodo sinusal, requiriendo un marcapasos epicárdico a los 21 años de edad. Tenía flóter auricular con un procedimiento de Mace de ablación a los 21 años, otra ablación fallida a los 33 años de edad y otra tercera ablación también fallida a los 36 años. Esta persona también desarrolló una entidad que se ve en los casos de ventrículo único, conocida como la enteropatía perdedora de proteínas, y además desarrolló la enfermedad hepática asociada a la fisiología de Fontan, donde tuvo cirrosis comprobada por biopsia, asimismo como la presencia de varices esofágicas.
Vemos aquí rápidamente los estudios de gabinete y las signos vitales de la paciente, donde tenemos evidentemente datos de congestión hepática y obviamente una dilatación de la vena cava inferior que se conecta al circuito de Fontan de la paciente, y tenemos aquí la función del, no sé si se ve, pero la función moderadamente reducida del ventrículo único de la paciente. Tenemos electrolitos normales con una creatinina parcialmente elevada, prácticamente normal, pero con elevación del nitrógeno ureico. Esto es a la presentación antes del trasplante. Bilirrubina de 1.4, transaminasas de alanina aminotransferasa 32 y un aspartato aminotransferasa 51 y un INR 1.6, pero cabe mencionar que esta paciente se encontraba anticoagulada. Frecuentemente los pacientes con circulación de ventrículo 1 están en anticoagulación por riesgo de trombosis del circuito. Leucos normales con hemoglobina elevada, al mismo que el hematocrito y plaquetas normales. Y tenemos aquí los resultados del último cateterismo de la paciente con una presión de Fontan alrededor de 13 y 14 mililitros de mercurio, con sin flujo compartido pulmonar y sistémico, con un índice cardíaco normal y resistencias pulmonares normales, pero no necesariamente normales para esta circulación. Una paciente que estaba crónicamente hipotensa, con frecuencia cardíaca normal, sin fiebre, pero con una saturación de oxígeno del 76% que era crónico, lo cual explica la policitemia, y un índice de masa corporal de 21. Vamos a ver que esta paciente, debido a un deterioro funcional y las complicaciones previamente mencionadas, se decidió presentar al comité de trasplante para un procedimiento multiorgánico de corazón e hígado. Y esta paciente afortunadamente ingresa al hospital en las condiciones previamente presentadas, esto es, sin una descompensación aguda, desde la casa, cosa que no es necesariamente el caso, sobre todo en los Estados Unidos en los últimos años, debido al aumento de agudeza de estos pacientes y la necesidad de trasplantarlos en estados más críticos, pero en este caso todavía fue uno que vino de casa. El tiempo de isquemia fue de 156 minutos para el corazón y menos de 10 horas para el hígado. Tuvo falla primaria del injerto, requiriendo ECMO venoarterial. No inmediatamente después de la cirugía, la paciente salió de la cirugía sin ECMO, pero al día 1, debido a la falla primaria del injerto, estuvo en ECMO hasta el día, ¿cómo se llama? Hasta el día 4 postoperatorio. Y algo muy importante que tuvo fue una insuficiencia respiratoria caracterizada por hipoxia, que requirió una traqueostomía al día 13 postoperatorio y continuación de uso de altos flujos de oxígeno por varias semanas. Tuvo una fuga de bilirrubina, requiriendo una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con stent biliar al día 15 postoperatorio. Durante el postoperatorio vamos a ver que la paciente estuvo en ventilación mecánica por 34 días, con una hipoxia crónica, con altos requerimientos de oxígeno, cuyo destete se dio hasta llegar a los 3 a 4 litros por minuto al momento del alta. Y este destete, para llegar a un flujo de oxígeno adecuado para poder dar a la paciente de alta hospitalaria, tomó más de un mes. Y esto se vio como resultado de colaterales pulmonares, las cuales se exploró la posibilidad de embolización, pero estas no eran lo suficientemente grandes. Y aquí vemos un ejemplo de colaterales venopulmonares, pero que eran muy distales, muy periféricas y lo suficientemente pequeñas como para poder intervenir, pero lo suficientemente grandes, irónicamente, como para generar una hipoxia crónica. Y es una paciente que estuvo en el hospital 72 días desde el día de trasplante. Entonces, vamos a ver que es un caso complicado y nos, de alguna manera nos menciona, ¿cómo se llama? Enfatiza la dificultad de estos pacientes que desarrollan una fisiología muy particular que se caracteriza por
por ciertas condiciones como son la hipoxia crónica, el desarrollo de colaterales que pueden ser venopulmonares, venosistémicas, malformaciones arteriovenosas, lo cual en este caso no fue un problema, pero que también pueden generar importantes condiciones de sangrado, de tal suerte que algunos de estos pacientes no se pueden trasplantar por esa razón en particular. Y de alguna manera usted podría argumentar que la hipoxia crónica contribuyó, por lo menos, digo, no hay manera de probarlo, pero contribuyó a la falla primaria del injerto. Pues era un corazón que estas colaterales no le costó mucho trabajo, digamos, tomar en cuenta, tolerar. Entonces, entonces fue un caso complicado donde el manejo de la oxigenación fue crucial para el éxito. Entonces nos quedan algunos puntos claves y sí me gustaría movernos de ahí a la discusión para tener buen tiempo para comentarlo, donde vemos que la referencia temprana de los pacientes complejos es clave en el tratamiento exitoso. Hay evidencia clara, más frecuentemente publicada por el grupo de Karen Stout, donde han demostrado que la referencia de estos pacientes a centros especializados donde haya tanto un programa de adultos con enfermedad congénita y programas con experiencia en el trasplante de estos pacientes es crucial. Eso es muy importante. Y vamos a ver que la selección del paciente es muy importante. Si vamos a ver en las series reportadas que hay de este tipo de pacientes, que los números todavía no son muy altos, pero van a aumentar, ya que nos viene frecuentemente, esto se describe como un tsunami de pacientes que han sido paliados de manera exitosa en la edad pediátrica, vienen para nosotros, y vamos a ver que es importante considerar que no todos estos pacientes van a ser candidatos. Y, por ejemplo, la experiencia temprana aquí en el hospital donde yo trabajo al principio fue muy exitosa, pero fue muy exitosa en parte a que muchos pacientes desafortunadamente tuvieron que no hacerse. Y vamos a ver que en ese sentido es muy importante considerar que los cuidados paliativos son muy importantes, ya que la mayoría de estos pacientes son jóvenes y sumamente complicados. El manejo es multidisciplinario, pues bien, incluye no solo los equipos quirúrgicos y médicos, sino varios equipos de cardiología, dentro de los que están los congénitos, y obviamente también el equipo de gastroenterología y hepatología, frecuentemente nefrología, por lo cual esto es algo que sin duda el trabajo en equipo es muy importante. Y algo que es muy importante considerar en este grupo de pacientes cuando se habla de trasplante es que tienen un mayor riesgo el primer año. Se sabe que la mortalidad de este tipo de trasplantes es mayor en el primer año comparado a la población de pacientes sin cardiopatía congénita, y una vez superado el primer año, de hecho la mortalidad mejora. Son pacientes a los que a la larga les va bien, pero eso es a coste de un mayor riesgo el primer año y una mortalidad más alta el primer año. Entonces es importante también tomarlo en cuenta cuando se elige al paciente. Y bien, sin más, yo aquí, digamos, paro la discusión del caso, y sí me gustaría movernos a una discusión con preguntas del panel, entre el panel, y obviamente abrimos también las preguntas al público asistente. Muchas gracias, doctor Ortega Legaspi, por la excelente y breve presentación. Poner en valor que estamos hablando probablemente de los pacientes más complicados, primero porque los pacientes con fisiología de ventrículo único son los que más mortalidad post-trasplante tienen, y además es un trasplante combinado de corazón y de hígado, ¿no? Y efectivamente ha remarcado dos ideas. Una es el tsunami de pacientes que vienen con esta patología y que vamos a tener que asumir en los centros de trasplante en relación estrecha con los grupos de cardiopatías congénitas del adulto, y también la importancia de una referencia precoz. Pero probablemente de la audiencia la mayoría de los centros o no trasplantan estos pacientes o no lo siguen. ¿Cuál sería el mensaje, ¿no? el umbral, el dintel, a qué llamamos o cómo definiríamos esa referencia precoz? Sí, esa referencia temprana, en realidad cualquier paciente con una cardiopatía así de compleja, en un mundo ideal debería ser seguido en un centro, aunque si están muy estables puede ser tan poco como una vez al año que los vea un grupo donde hay un grupo con experiencia en adultos congénitos. Muchas veces la distancia, aquí en los Estados Unidos es muy común que a veces la distancia hace que ese seguimiento sea difícil.
Ahora, en función a la referencia a un programa de trasplante, cuando haya cualquier dato de deterioro funcional, que eso en los congénitos se dice fácil, pero luego no es tan obvio, porque hay que recomendar que estos pacientes pues nunca se han sentido bien. En realidad estos pacientes no saben lo que es tener una función cardiopulmonar normal. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso del cardiólogo de la comunidad, una prueba que viene a ser muy útil es el seguimiento. Vamos a suponer que si tú tienes un paciente que le da seguimiento, que esté estable con fisiología de ventrículo único o con cardiopatía compleja, no solo los ventrículos únicos, por ejemplo, los pacientes con ventrículos derechos sistémicos, por ejemplo, el estrés cardiopulmonar, digamos, la medición del VO2 una vez al año, una vez cada 2 años, es un parámetro importante, donde ver la tendencia, si empieza a disminuir a lo largo del tiempo, aunque el paciente reporte pocos síntomas, es un parámetro objetivo útil que se puede utilizar para decidir cuándo enviar al paciente a un programa de trasplante o un programa especializado. Si bien estos pacientes hay que recordar que los valores de VO2, de estrés cardiopulmonar, frecuentemente se ven mejor de lo que son. Es muy importante ver la tendencia. Entonces no les puedo dar un número. El número clásico de 13 y 11 que se usa para trasplante cardíaco muchas veces no aplica. Pero aquí también es importante considerar el porcentaje esperado para la edad y simplemente la tendencia. Si está bajando, algo anda mal. Si está bajando el consumo de oxígeno del paciente, es probablemente momento para enviar. Y nosotros en centros donde nos dedicamos a esto, nunca nos hemos quejado por recibir un paciente temprano. Pero sí, sí hay veces que causa cierto prurito cuando llegan tarde. Entonces, Eduardo, tengo una pregunta para el grupo del doctor Antonio García Quintana. Y la pregunta es, ¿qué criterios considerarían ustedes como prohibitivos para el trasplante en paciente con Fontana? Manuel, ¿te animas? Sí, claro. Aquí, bueno, hay varios. Primero, por ejemplo, al ser un programa donde se acepta el trasplante multiorgánico, pero si hay falla de otro órgano, ese, por ejemplo, que frecuentemente aquí viene la falla renal. Entonces, si es un paciente con falla hepática y falla renal, eso ya sería prohibitivo en nuestro centro. Algo que también es muy importante, que no es fácil de evaluar en los pacientes con fisiología de ventrículo único, son las colaterales. Entonces, se hacen estudios tanto de cateterismo como de TAC con contraste, idealmente inyectado en ambos brazos debido a la deficiente y diferente circulación venosa que estos pacientes tienen, para tratar de identificar el grado de colaterales y si estas afectan el campo quirúrgico, porque el grado de colaterales pueden llegar a ser tan extremos que pueden generar un sangrado que no es controlable en la sala de operaciones. Entonces es otro factor importante. Si llegan a tener resistencias pulmonares elevadas o problemas pulmonares extremos, porque muy frecuentemente estos pacientes tienen enfermedad restrictiva, pero si es muy grave también es un problema. Entonces fundamentalmente tiene que ver con los órganos diana. Los órganos diana, yo creo que la comorbilidad, que además del VO2, ¿no?, como has mencionado en la evolución y el porcentaje del predicho, estoy completamente de acuerdo que es muy útil. Creo que la aparición del fallo de otros órganos tiene que ser una bandera roja y una indicación de referencia, ¿no?, a un centro de terapias avanzadas. En este aspecto, por ejemplo, también nos pregunta el doctor Miguel Arizapana si cuando se decide realizar un trasplante aislado de corazón en un paciente con Fontana, nos basamos en los criterios clásicos del trasplante hepático aislado o tiene que ser de forma más individualizada por la cardiopatía de fondo, ¿no? Yo creo que esta es una de las preguntas clave en el paciente con Fontana fracasado y que asocia hepatopatía, cuándo tendremos que ir a un trasplante combinado y cuándo tenemos que ir a un trasplante aislado de corazón. La mortalidad de ambos trasplantes tampoco es la misma, la complejidad técnica, la necesidad de los dos órganos, el tiempo en lista de espera es distinto y efectivamente si se puede ahorrar el trasplante hepático podríamos decir que mejor, ¿no? Pero es verdad que la barrera y la evaluación de la cirrosis en estos pacientes a veces no es tan obvia
Y aquí yo creo que el mensaje a transmitir es que hay que hacer una evaluación multidisciplinar con un servicio también de hepatología con experiencia en la valoración de pacientes con Fontan. Hay dos posibilidades, ¿no? Que infraestimes la hepatopatía y te dé problemas en el trasplante cardíaco aislado, o que también por esperar a la evolución del hígado a veces tengas la desgracia de que aparezca un hepatocarcinoma, que es una complicación, ¿no? Que también sería, al menos en nuestro centro, una contraindicación absoluta para ir al trasplante. Tenemos otra pregunta de la audiencia, también del doctor Arizapana, que nos pregunta que si, habiendo la evolución natural del paciente post-Fontan, ¿cuáles serían los criterios tempranos para empezar a plantear un trasplante cardíaco y no llegar a un combinado? Bueno, pues yo creo que un poco lo que ya ha respondido el doctor Ortega Legaspi, ir haciendo una evaluación funcional periódica y probablemente un seguimiento conjunto ya con centros que puedan tener acceso al trasplante de este tipo de pacientes, y además la aparición de datos de fallo de órgano diana, ¿no? Fallo hepático, fallo renal y también especial atención a la hipertensión pulmonar. Que esto, Cristian o Manolo, la hipertensión pulmonar en el paciente con Fontan es difícil de medir y de estimar, ¿no? Ahí, ¿qué opináis vosotros? ¿Cómo se debe hacer esa medición y el estudio de la hipertensión pulmonar en el paciente con Fontan? ¿Creéis que nos tenemos que fijar en las resistencias? ¿Creéis que el gasto cardíaco tiene un significado más importante? No es lo mismo resistencias altas con gasto normal que resistencias altas con un gasto bajo. ¿Cómo lo veis? Bueno, parece una pregunta de examen, ¿no, Eduardo? Tú sabes la respuesta y nos estás examinando, ¿no? Está claro que la resistencia hay que calcularla bien y que es muy difícil valorar muy bien esa resistencia, ¿no? Yo creo sinceramente que estos pacientes, yo creo que estáis todos de acuerdo, son lo suficientemente complejos para que no todos los centros de trasplante se metan con ellos, ¿no? Yo creo que lo habéis mencionado y quería un poco también devolver un poco la pregunta si todos estáis de acuerdo que estos pacientes se deben trasplantar en un sitio con unidad de cardiopatía congénita del adulto, con experiencia en cirugía cardíaca de cardiopatía congénita y que debería haber pocos centros o un número de centros muy especializados en este tipo de pacientes. Yo creo que son en número tan pocos y tan complejos que no sé si estáis de acuerdo que estos se deben manejar, ¿no? Yo además lo veo de otro punto de vista. Todavía me acuerdo de una reunión hace unos 10 años atrás, 9 años atrás, estaba en la Clínica Mayo con Heidi Connolly discutiendo el tema de trasplante en pacientes congénitos con Fontan. Y la verdad es que ellos veían poco espacio para el trasplante en pacientes congénitos, porque son muy agresivos en convención del Fontan. Pero lógicamente hay indicaciones, ¿no es cierto? Pacientes en que las presiones están un poco altas o que están con signos de hepático. Hay una indicación. Son de más alto riesgo quirúrgico, por lo tanto es importante además analizar las condiciones de tu centro en relación a la capacidad de trasplante, del grupo de trasplante, versus la capacidad del grupo quirúrgico de congénitos del adulto. Es un tema que no es fácil y como dicen ustedes, decidir cuándo vamos a convertir un Fontan a otro tipo de Fontan, ¿no es cierto? Versus cuando ya es muy tarde o pasamos la línea y le ofrecemos trasplante sin tener que llegar a un combinado con hígado, porque muchas veces en la espera es cuando se transforma en un hígado cirrótico. Y la línea no es clara, ¿no? Está claro, sí. Está claro que sí, estos pacientes son sí. un auténtico reto. Perdona, No, Manolo. no, simplemente como veo que vamos bien de tiempo, quería algo que me ha dejado un poco ahí en el aire, que en el trasplante cardiopulmonar también, sobre todo en las cardiopatías congénitas, en los Eisenmenger o en las cardiopatías cianóticas, en muchos casos, es el tema de las colaterales sistémico-pulmonares, ¿no? Que habéis comentado, y entonces para nosotros eso es una de los hándicaps
muchas veces que nos encontramos en estos pacientes cuando vienen con ventrículo único o vienen con problemas que acaban desarrollando muchas colaterales, ¿no? Y quería un poco preguntar al doctor Ortega y al doctor Bermúdez un poco hasta qué punto las colaterales son contraindicación o cómo manejan los pacientes cuando les llegan a trasplante y presentan muchas colaterales. ¿Qué opinan de ese tema? Este es un tema bien interesante. Primero que todo quiero hacer la diferencia entre, en este es un caso que de hecho trasplanté yo, que tenía shunt intrapulmonar, ¿no es cierto? Colateral intrapulmonar, que es diferente a las colaterales, las MAPCAS que nos preocupamos nosotros, que generalmente se ven en atresia pulmonar. Se ve mucho menos en este tipo de pacientes, a pesar de que se pueden ver. Por lo tanto, a mí el que me asusta es la atresia pulmonar, que viene a trasplante de corazón o corazón-pulmón, etcétera. Esos pacientes donde hay que tener mucho cuidado en estas, que eso pueden ser gigantes. El doctor Yacu presentó hace muchos años atrás ya mortalidades de alrededor del 50% en estos casos. Por lo tanto, hay que hacer la diferencia. En este caso que presentó Juan, esta es una paciente que hizo una falla primaria de injerto después del trasplante hepático, con toda la movilización que hay en pabellón, ¿no es cierto? Uno deja pabellón, deja el pecho abierto, mientras el grupo hepático hace su cirugía, moviliza todo. La paciente llegó a la unidad dentro de pocas horas, estaba con altas dosis inótropo, una falla primaria y la pusimos en ECMO por 4 días. Y lo que pasó después es que nos costó mucho sacarla del ventilador porque hacía hipoxemia profunda. Y que son también estas shunt intrapulmonares frecuentes en los Fontán. Y me acuerdo haber llamado a Joe Dareni, al medio que hace mucho también congénito del adulto, como Canchop, me dice, Cristian, esto puede ocurre un porcentaje, pero puede tomar semanas en desaparecer. Y así fue lo que ocurrió. Y tenía muchas intenciones de embolizarla, pero eran múltiples, así que era muy difícil embolizar. Y desaparecieron. Diferente el tema de las MAPCAS. Y eso se ve en el sitio, así que todo paciente en consideración para trasplante cardíaco, cardiopulmonar, hacemos CTA. A veces cuando no son grandes las embolizamos antes para disminuir el riesgo, pero si son grandes es contraindicación de trasplante cardíaco o cardiopulmonar. Y tenemos, de hecho... García Greta tenía una pregunta para el doctor Ortega Legaspi, y es que a toro pasado y viendo el resultado del caso, si tras una embolización, que la última fue 2 años antes del trasplante, ahora os replanteabais que a lo mejor se hubiera beneficiado de un intento, pues si no de todas, de intentar una embolización previa al trasplante y así ir como con una situación más actualizada. Sí, eso se ha considerado tanto como casos como estos por la evolución respiratoria y también para los casos de las colaterales fuera del pulmón, como comenta el doctor Bermúdez. El problema de hacer eso es que, y de hecho hay centros que lo hacen de manera más agresiva que nosotros. Parte del problema de eso es que nuestros tiempos de espera son muy largos. Entonces, al hacer la embolización, frecuentemente se ve que regresan dentro de un periodo de tiempo tan corto como algunas semanas. Entonces, por ejemplo, el último paciente que se hizo con esta fisiología esperó en el hospital 8 meses. Entonces, podrías haber dicho, bueno, se pudieron haber embolizado al ingresar al paciente al hospital, pero a los 8 meses sin duda habían regresado. Y el problema es que a veces regresan más difusas, donde ya no es posible embolizarlas de nuevo. Entonces, el intervencionista del hospital de niños, que es quien hace el procedimiento, tiene ese argumento en contra de hacerlos o hacerlas solo cuando son muy, muy puntuales. Otra cosa importante es no solo la cantidad de colaterales, sino dónde están. Porque si están fuera del campo quirúrgico, hay veces que se pueden obviar, mientras que hay veces que sí, que se tienen que intervenir. Entonces, eso también influye en la decisión. En este caso en particular, como comentaba el doctor Bermúdez, estaban demasiado lejos de acceso, no eran accesibles de alguna manera. Entonces, aunque se consideró, en este caso se consideró a posteriori, pero incluso a priori no hubiera sido posible. Entonces, es por eso que se hizo un manejo, en vez de embolización, se hizo un manejo con manejo pulmonar, con un destete lento de altos flujos de oxígeno. Pero ese es un tema controversial y seguramente en los centros que ven estos pacientes, sí, la práctica varía un poco de qué tan agresivos son en las embolizaciones y cuál es la experiencia. Nosotros lo hemos hecho poco. El grupo de UCLA, por ejemplo, lo hacen de manera mucho más agresiva y tiene su mérito, sin duda. Sin duda tiene mérito considerarlo, pero también es importante considerar
cuándo uno espera que vaya el trasplante, que en muchos casos es impredecible. Y en esta zona, en la región donde nos encontramos nosotros, los tiempos de espera son muy largos. Entonces, predecir más o menos cuándo va a llegar es imposible. Tenemos una última pregunta de la audiencia y no nos va a dar tiempo para más. Es también del doctor Arizapana y nos pregunta que en los pacientes con Fontan, ¿qué criterios usamos para decidir cuándo poner una asistencia ventricular y puente a qué? Y que en los casos de hipersensibilizados, ¿qué se decide, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido la hipersensibilización en estos pacientes por las cirugías previas es frecuente. Aquí normalmente utilizamos unos criterios estándar de sensibilización e intentamos desensibilizarlos si son buenos candidatos al trasplante con un éxito variable. Eso quiere decir que hay desensibilizaciones que nos han ido aceptablemente bien y hay otros que no hay forma de bajar los anticuerpos. Ahí ya pues la importancia, ¿no?, del tipo de HLA que tengan, si son tipo 1, tipo 2, los títulos y las posibilidades de supervivencia, creo que obligan a hacer un manejo absolutamente individualizado. Y en el caso de la asistencia ventricular en el Fontan, pues es una gran dificultad y de hecho el tiempo en lista de estos pacientes cuando se inestabilizan es uno de los problemas y que puede ser de las causas de aumento de mortalidad en lista. En nuestra experiencia no hemos puesto ninguna asistencia ventricular a pacientes con Fontan. De lo que hay en la literatura, sobre todo son disfunciones severas del ventrículo único y el caso del Fontan con función ventricular normal pues es muy complicado. No sé qué opináis vosotros brevemente. Sí, Doctor ciertamente. Bermúdez. Doctor Bermúdez, sí, adelante. Bueno, digamos, yo no hago cirugía congénita, pero esto es una de las indicaciones de asistencia ventricular, ¿no es cierto?, del paciente con este tipo de patología. No tengo gran experiencia, pero es una de las indicaciones hoy día aceptadas. Así que no sé, Juan, si quieres expandir en este tema. Sí, no, va del nosotros Fontan. también tenemos muy poca experiencia con asistencia ventricular en estos pacientes. Se hace muy poco, de hecho los casos reportados en la literatura son poquísimos, sobre todo en adultos, hay más experiencia en niños. Se han utilizado cosas como el corazón artificial total y se han utilizado dispositivos de asistencia ventricular, pero es muy complicado, el riesgo de sangrado es altísimo, parte también por la disfunción hepática. Y bueno, y siempre está el hecho de llegarlos a falla Fontan, ¿no? Porque también está la pregunta si se pone el dispositivo para apoyar el ventrículo único o para apoyar el circuito. Esa es una pregunta que surge. Entonces, sin duda, la asistencia ventricular, yo les puedo decir que hay poca experiencia, hay pocos casos en la literatura. Sí es posible y es un ámbito que va a crecer y que se va a hacer más. Nosotros aquí en realidad, para serles franco, tratamos de evitarlo. Estos pacientes se tratan de trasplantar sin asistencia ventricular por todas las complicaciones que trae, ya que los dispositivos pues no están ajustados para eso. Y creo que si mal no recuerdo, la experiencia más grande en adultos viene del grupo de Cincinnati, donde lo que han utilizado en realidad, y cuando digo grande estamos hablando de 4 o 5 casos, es con el corazón artificial total, como asistencia ventricular y puente a trasplante. Excelente. Tenemos que terminar aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias al doctor Bermúdez, al doctor Gómez Bueno, al doctor Ortega de Gaspi. En nombre de todos nosotros, dar las gracias al ISHLT y agradecer también a la iniciativa de ISHLT en español por la oportunidad de compartir este rato tan productivo, ¿no?, y tan interesante, explorando pues las dificultades de los casos reto verdaderamente en el trasplante cardíaco, en el trasplante cardiopulmonar, y también agradecer a la audiencia su gran participación y el animar el debate, que ha sido verdaderamente interesante. A modo de conclusión, creo que podemos resumir como mensajes clave que probablemente ya no hay hipertensión irreversible cuando hablamos de fallo cardíaco puro, y que tenemos que buscar datos de patología vascular o pulmonar que justifique esa hipertensión pulmonar cuando no somos capaces de lograrla, y ahí podríamos ir a un trasplante cardiopulmonar, y que la asistencia a los pacientes con cardiopatía congénita del adulto compleja es una asistencia que debe estar en centros con una continuidad de unidades de cardiopatías del adulto y de trasplante con experiencia
y que conllevan pues, una evaluación cuidadosa desde fases tempranas también y unos trasplantes que en ocasiones pues, son multiorgánicos y muy complejos con un precio en mortalidad precoz, pero muy buena supervivencia a largo plazo y debemos tenerlo en cuenta para referir. Muchísimas gracias a todos y tenemos que finalizar aquí. Saludos. Gracias. Gracias.